Estimados amigos, estamos nuevamente con su programa Plataforma Democrática para analizar desde un punto de vista plural los distintos aspectos, los aspectos más sustantivos del acontecer nacional. Este es un programa que se transmite por el canal VHTV de Cable Más y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y estoy en compañía con Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput, que ustedes conocen perfectamente bien, para llevar adelante los comentarios relativos a esta semana. Entonces, creo que estos días y el día de ayer en realidad hemos sido sorprendidos. Digo sorprendido por la demora, por la lentitud del proceso, que el tribunal correspondiente, la sala de la Corte Superior de Lima, ha sentenciado a Urresti y le da 12 años de prisión por la muerte del periodista Bustillos hace muchos años allá en Ayacucho. Este es un hecho importante, no es de carácter político, más aún se pensaba que judicialmente, en alguna medida, luego de las últimas elecciones, tanto presidenciales como las últimas para la Municipalidad de Lima, donde Urresti participó, el tema judicial estaba de alguna manera resuelto a favor de Urresti. Sin embargo, tenemos, por eso yo decía, la sorpresa para toda la opinión pública de que este tema se ha activado y termina con una condena de 12 años que se va a hacer efectiva. Es verdad que todavía falta el recurso de casación, es decir, una nulidad que se va a plantear ante la Corte Suprema de la República, pero el hecho cierto es que el señor Bustillos, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, está ya condenado, ¿no? Y en consecuencia va a sufrir la detención, la carcelería correspondiente. Sobre este tema, yo quiero preguntarles a ustedes, además, ahí hay otro tema en paralelo que quisiera yo conversarlo con ustedes también, que tiene que ver pues con la extradición del expresidente Toledo, ¿no? Ahí ese tema del punto de vista judicial ha terminado. La Corte Suprema, las instancias correspondientes del Poder Judicial en Estados Unidos han determinado la validez, la legitimidad de la extradición por parte del Perú, y la cosa está entrampada en las instancias administrativas, porque finalmente los que deciden la extradición es la instancia política, es el Departamento de Estado, es el Poder Ejecutivo, y ante esta instancia es donde se están presentando algunas acciones de carácter dilatorio que ya tendría que haberse ejecutado. Lamentablemente el gobierno del Perú, a diferencia de lo que pasó con Fujimori, vean, la extradición de Fujimori demoró 1 año y 6 meses, ¿no? Esta ya va por los 6 años y todavía no termina, no es definitiva. Me explicaba a personas que conocen este asunto de que si bien la parte judicial es un tema autónomo y depende de las instancias del Poder Judicial en cada país, la parte política, administrativa, la decisión de entregar a Castillo a la justicia del Perú es un tema que tiene que ver con las cancillerías y las políticas del Departamento de Estado, y que ahí el gobierno peruano, a diferencia de lo que sucedió con Fujimori, no ha tenido casi presencia. Entonces, este es un proceso que ha caminado a paso de tortuga porque por parte del Perú nadie se ha preocupado de impulsarlo. A diferencia del caso de Fujimori, me contaba esta persona, de que sí hubo por parte del gobierno peruano, una vez terminada la fase judicial, que terminó la validez de la extradición, bueno, poner fecha y una vez para que sea embarcado y traído al Perú. Eso explica la rapidez en ese caso, contrasta con la lentitud del caso Toledo. Bueno, sin más preámbulo, Víctor Andrés, al cual saludo, tu opinión sobre estos dos problemas, que son de Bueno, tipo más bien judicial, penal, que políticos en el sí. sentido. Bueno, un saludo muy cordial para ti, Ángel, y por supuesto para Juan, que está al otro lado, no de la ciudad, sino del país. Bueno, eh, bueno, y ahí falta un tercero, creo, ¿no? Hemos estado con noticias judiciales, políticos judiciales en los últimos días, ¿no? El tercero es, pues, el caso de Joaquín Ramírez, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que también es un poco raro y extraño. Habiendo sido denunciado, se supone por la DEA, nunca se probó, y habiendo habido un piloto peruano que vive en Miami que lo denunció también como narcotraficante y tampoco se pudo probar nada. O sea, son denuncias atrasadas que nunca fueron corroboradas, nunca fueron ratificadas, ¿no? Y ahora vemos esta incautación de
de 1.000 millones de soles, que son en realidad más que de Joaquín de la universidad, salvo que la universidad sea de él, que no lo sabemos. Pero en todo caso, vinculados a dineros raros, extraños, sucios. Y lo que la gente no sabe es que el negocio universitario es tan lucrativo como el narcotráfico. Esa es la verdad. Y hace que sus dueños se sientan tan grandes hombres, tan predestinados para todo, tan elegidos por la mano de Dios, que todos quieren ser presidentes después, ¿no? Casi todos los dueños de universidades que se han hecho ricos de la noche a la mañana quieren ser presidentes. Eso pues porque ha habido normas que han permitido que las universidades lucren tanto en este país como en ningún otro país del mundo. Que no paguen además, impuestos las privadas. y además que no pagan impuestos, tienen una El serie impuesto a la de renta no joyerías paga. tributarias, ¿no? Por eso es que se han hecho tan ricas, ¿no? Y hay tantas. Bueno, en el tema de Urresti, la verdad que ha habido, yo creo que mano política aquí, a favor y en contra, ¿no? Las dos cosas. Porque, por ejemplo, la anulación de la sentencia, perdón, la exoneración de la responsabilidad criminal en la sentencia anterior, que fue anulada, me parece que hubo también una influencia política tremenda. Hay que recordar que Orresti, aparte de ser payaso, casi profesional, es un amateur que se ha hecho profesional en el camino, estuvo vinculado a los gobiernos de turno. Él estuvo vinculado a Montesinos originalmente. Montesinos lo ascendió, fue director de comunicaciones del Palacio de Gobierno con Fujimori, y todos sabemos que Fujimori no aceptaba a nadie que no fuese de su absoluta confianza para trabajar en Palacio de Gobierno, sobre todo en ese cargo tan importante. Luego se volvió, bueno, estuvo con Toledo sin mucha protagonismo, con García sí parece que se distanció, y después se volvió humanista, ¿ah? Con Ollanta. Y se volvió humanista y nada menos que fue su ministro. Un desastre, un demagogo. Ahí demostró pues su poca calidad profesional, ética, etcétera, cuando fue ministro. Y ahí empezó, yo creo, sus males, su ambición desmedida. El poder lo mareó y se sintió un predestinado, ¿no?, para poder hacer muchas cosas. Y se metió de lleno en la política sin estar preparado para ello, como un verdadero improvisado. Y luego fue candidato a 2 veces a la alcaldía del Día, candidato a la presidencia de la República. En fin, ha sido congresista, además, también, de diversos partidos, sin ningún tipo de ética ni escrúpulo, y ha sido sobón, por no decirlo una cosa más grande, de Humala, lo fue de alguna manera de Vizcarra, apoyó a Vizcarra, se comunicaba con Vizcarra constantemente en el Congreso, él mismo lo aceptó, y luego se volvió, bueno, estuvo en Contemerino, por supuesto, y rápidamente se subió al carro de Sagasti y a Castillo también, sin condenarlo. Entonces, lo que yo creo que él ha estado viendo la política para librarse de las responsabilidades que tenía en Ayacucho. Eso ha sido, y quizás por eso, por ser vizcarrista y tener tantos amigos, el vizcarrismo en el Poder Judicial en ese momento y en la Fiscalía, evidentemente parecería que esto lo ayudó a librarse de cualquier tipo de responsabilidad y luego lamentablemente ya para él, que anule la sentencia y que empiece de cero otra vez. Ya empezó de cero, lo han condenado, es oficialmente condenado como asesino y claro, puede tener un recurso de apelación más adelante, evidentemente, pero va a ser difícil que anulen lo que ya estuvo anulado. O sea, que anulen una sentencia que se anuló porque lo declararon inocente y ahora es absurdo que anulen una sentencia que lo declaran culpable. O sea, yo creo que la van a ratificar, es la impresión que tengo. Ahora, con esto acaba un fin, termina un ciclo del urrestismo, ¿no? Payaso, lleno de odios, de rencores, de bromas pesadas, de insultos, de injurias, de burlas. O sea, realmente era un bufón de la política. Lo peor de la política estaba cifrado en él. Y por lo tanto, no es que me alegra que esté condenado, porque siempre una condena
en fin, hay alguna duda que pueda existir siempre y en todo caso nadie desea cárcel a nadie, pero lo cierto es que ha ocultado mucho, tuvo muchas denuncias en Ayacucho, inclusive por violación, hay que recordar, y en realidad reflejaba lo que era él, un matón de barrio, era un matón de barrio, un hombre que insultaba, que se imponía con el grito o con la pistola. O sea, más que militar parecía un cachaco mal habido. Y eso le hace daño al ejército. El ejército hoy no, no, no es el único que haya sido condenado de esa manera. Y eso lo que hace es pensar mejor y más para el ejército, para elegir mejor a sus oficiales y a quienes pueden llegar a generales, sobre todo, ¿no? Quienes pueden llegar a generales. Ahora, en el caso de Toledo, bueno, Toledo se ha aplicado su teoría, ¿no? La hora cabana. Ha llegado tarde, o va a llegar tarde, pero va a llegar. La hora cabana. Llegará tarde, pero llegará. Yo creo que el tema de Toledo también es algo que da vergüenza al país. Un político, un hombre que ha sido presidente de Perú, un hombre que ha personificado a la nación peruana, acabe de esa manera huyendo, haciendo cualquier tipo de artimañas para quedarse, mintiendo, contratando de una manera absurda. Y ayer dijo algo que Caterina Ampuero que hay que rescatar. Dijo lo siguiente, y parecería que es cierto, no dudo de Caterina Ampuero, que es una mujer seria, dijo lo siguiente, que en época de Kuczynski no se firmó el cuaderno de extradición. O No, sea, no. el cuaderno de extradición se paralizó en el gobierno de Kuczynski, y quien debió firmar o autorizar Kuczynski, que autorizó lo contrario, que no se envíe, y que debió firmar y nunca firmó, fue su ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Entonces, si eso es cierto, que no dudo que Caterina Ampuero diga la verdad, entonces estamos ante una responsabilidad también muy grave de Kuczynski y de Marisol Pérez Tello, que no han actuado debidamente. Quizás por eso es la demora de año y medio aproximadamente que ellos pudieron tardar. Año y medio en los 6 años ya, o 5 o 6 años. Son 6 años, 6 años 6 años. una extradición de 6 años. Bueno, Es 6 años. impresionante. Perfecto, esos 6 años, pero de los cuales 1 y medio o 2 hay que echarle la culpa a los personajes que he mencionado. En fin, Toledo llegará y además hay un cambio de la norma. La norma decía que las cabezas de la organización criminal no podían acogerse a colaboración eficaz. Parecería que esa norma fue cambiada por Marisol Pérez Tello y por Kuczynski en su momento, para que los cabecillas de las organizaciones criminales sí puedan cogerse a la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nadie sabe para quién trabaja, porque ahora Toledo sí se puede coger a la corrupción eficaz, y si eso sucede, evidentemente puede decir muchas cosas, sabe muchas cosas. Yo recuerdo que Toledo decía en la campaña contra Kuczynski, cuando él competía contra Kuczynski, él decía, yo sé muchas cosas de Kuczynski, hay que atacarlo por ese sentido, en ese sentido. Y claro, nadie lo atacó por ese sentido porque al final Toledo se chupó y no dijo todo lo que sabía Kuczynski. Pero él se vanagloriaba en ese momento de saber todo lo de Kuczynski y que algún día lo diría. Bueno, pues bien, yo creo que ahora es la oportunidad de decir todo lo que sabe de Kuczynski. Y claro, como puede acogerse a colaboración eficaz, puede salir mejor librado de lo que está realmente hoy día. Bueno, muchas gracias. Creo que has hecho una visión panorámica. Yo, Juan, te quería simplemente ceder la palabra, saludándote, tu opinión sobre ambos casos. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Adelante. Gracias. Igualmente un saludo para ti, Ángel, y para Vitocho. Mira, yo creo que la justicia está actuando correctamente y en el caso específico de Daniel Resti, a mí ya me había sorprendido cómo en la campaña presidencial, no en la municipal, en la presidencial, a pesar de los testimonios de personas que habían sido violadas por él, recuerdo un legendario careo con una señora, no recuerdo el nombre de ella, pero me lo vi Sí, todito, sí, 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 que lo recordamos.
lo Cierto. reemplazó directamente y él inclusive perdió la compostura. Casi se desvanece Urresti en esa oportunidad por la firmeza de la persona que aseguraba que había sido violada 2 veces por Daniel Urresti y que la había amenazado de muerte contra el crimen de Hugo Bustillos. Yo creo que acá hay un papel especial, y yo en ese sentido quiero recordar la figura de Enrique Sileri, del papá, quien él, en una oportunidad, si mal no recuerdo, en Madrid, me dijo de que se estaban dejando de lado crímenes que no estaban siendo investigados cuando Urresti ni siquiera aparecía en el mapa. O sea, acá ha jugado un papel muy importante también la persistencia de Caretas en ponerle los reflectores a Daniel Urresti por el caso de Hugo Bustíos. Es Bustíos, no Bustillo. Y porque era corresponsal de Caretas. Esa persistencia, junto con la de los familiares, ha evitado que eso pase al olvido. Igualmente, había información, no solamente el capitán Arturo, sino el capitán Carlos, es decir, Ollantumala, estaban hermanados en charcos de sangre, solo Sí. que Humala indiscutiblemente ha venido siendo protegido por ese sector, el progresismo, que lamentablemente no utiliza la justicia con la misma medida para todos. Luego, por lo tanto, yo creo, al igual que Víctor Andrés, que en el caso específico de Daniel Urresti, no creo que le corrija la plana la apelación al fallo que ha dado ayer la Corte. Yo creo que inclusive podría incrementar la pena de 12 años, porque es un asunto que está cada vez con mayores evidencias de participación de él. O sea, hay infinidad de testimonios, es impresionante, de gente que inclusive ha venido del extranjero para decir lo que vio en esa oportunidad, porque no olvidemos que a ese señor lo atacan en su moto lineal en medio de la plaza, delante de un montón de gente. Sí. Y luego le colocan el artefacto. Después de que disparan, le colocan el artefacto. Y él actúa en cierta medida, Hugo Bustillos, en tono heroico, porque le pide a su acompañante de la moto lineal que se vaya, porque era mucho más joven que él. Entonces, hay más de un testigo que ha decidido hablar y la familia también, la persistencia, ha llevado este caso. Ahora, el señor Urresti convirtió las redes sociales en un muladar. Eso hay que llamarlo por su nombre. No solamente por los tweets de él, sino por el ejército de troles que lo avalaban, ¿no? Que ahí aparecen permanentemente insultando a todo el mundo. Con él transformó una red de debate en un perfecto muladar, junto con, obviamente, con otras opciones de la mal llamada derecha, porque de derechistas no tienen nada. Entonces, lamentablemente han contaminado mucho las redes sociales y él ha sido partícipe de eso. En el caso de Joaquín Ramírez, yo no creo de que esto sea una cortina de humo ni cosa por el estilo. Yo he sido autor de un proyecto de ley, que es el de pérdida de dominio, y que luego el gobierno acogió y a través de una delegación de facultades lo convirtió en norma, y que ahora el fujimorismo quiere quitarle poder a ese proyecto de ley, sumamente estudiado, analizado, con referencias internacionales, en la pérdida de dominio que afectaría también a Toledo, no solamente a Joaquín Ramírez y a todos los involucrados, sino también a Alejandro Toledo, tiene que ver con que la pérdida del dominio, no la extinción de dominio, se da de inmediato si es que se encuentran causas suficientes como para determinar que el origen de las adquisiciones ha sido con dinero ilícito. No hay que esperar que termine el proceso penal. ¿Y qué ha hecho el fujimorismo últimamente? Ha presentado un proyecto de ley con Patricia Juárez a la cabeza, Rosángela Barbarán, para quitar la palabra penal, con lo cual se volvería a la situación del año 2017, en el cual la pérdida de dominio tenía que ser consecuencia de un fallo penal. Por lo tanto, esto se dilataba y gente como Lunarejo, por ejemplo, podían seguir gozando de sus propiedades, nadie se la podía quitar porque dilatación, prescripción, etcétera, etcétera, nadie le podía quitar ni una llanta a su avioneta. Y eso se acabó con ese proyecto de extinción de pérdida de dominio. Entonces, esto se veía venir y por eso tal vez la desesperación del fujimorismo de presentar ese proyecto de ley que ahorita se encuentra en la Comisión de Justicia y de Constitución. Así que no vengan con que cortinas de humo para evitar que vean a Toledo y cosas por el estilo. Acá no tiene nada que ver Toledo, del cual soy amigo, del cual me apena la situación que está atravesando,
el cual creo que tiene que enfrentar a la justicia, pero que no vengan a rasgarse las vestiduras semejantes corruptazos, ¿no? Que hoy en día vienen a señalarlo con el dedo como los fujimoristas. Por eso yo he dicho con todas sus letras, el fujimorismo quiere guerra, la va a tener, guerra total, porque yo estoy dispuesto a que Alejandro Toledo, como corresponde, venga y enfrente a la ley, y que tenga que decir todo lo que tenga que decir, pero ensañamientos de un grupete corrupto que hizo de los 90 Perú una chacri e hizo la destrucción institucional, y si el APRA también quiere entrar en el juego, pues también deberá saber respuesta política, porque todavía va a venir a hablar, efectivamente, que venga a hablar, y que hable si en el periodo en el cual Alan García fue elegido presidente, en ese periodo, cuando era presidente electo, le pidió que adelantara o no los contratos con Odebrecht, que hable si el fujimorismo ha pedido algún tipo de condicionamiento para la libertad de su líder, que hable si es que Susana Villarán pactó o no pactó con él para continuar. Entonces, yo lo que creo es que sí, va a hablar, pero va a hablar de las relaciones con una Prismo que ya tenía vínculos con Odebrecht, y también va a hablar de las relaciones con Susana Villarán. Porque cuando hablan de los ministros de Toledo y cosas por el estilo, estos que juegan a la política en el Congreso, se olvidan de dos cosas fundamentales. La casi totalidad de los ministros de Alejandro Toledo han sido ya investigados, y algunos continúan en proceso de investigación. Y por otro lado, hubo una comisión en el Parlamento encabezada por Javier Velázquez en el año 2007, que se dedicó los 4 años siguientes a investigar a todo lo que fue el gobierno de Alejandro Toledo. Entonces, por ahí no va el asunto. El asunto va, yo creo, por el caso de lo que tiene que vincular al mundo anterior, porque no olvidemos que el estilo Lula no es hablar con los chupes, con los ministros. El estilo Lula era hablar con los presidentes. Eso ha sido en toda América Latina, para corromperlos a partir de allí. Entonces, Alejandro Toledo, al margen de sus ministros, tuvo una relación con un sector judío, con Adam Pollack, con Avi Danon, con su propia esposa, ¿no? Neumann. Y Weizmann, ¿no? Entonces yo no sé, eso de Weizmann a mí me sorprende, porque Weizmann era íntimo de Alejandro Toledo, no sé por qué salen todos los medios a hablar de él. A mí en lo particular me molesta. Juan, me da Sí. pena que una persona tan ligada y que le debe todo lo que es porque no era nada, como el señor Weizmann, esté ahora con tantos odios y rencores. Me da la impresión. Esos son, creo yo, lo que Weizmann, no quiero que hablen, ¿no? Porque mira, Weizmann, con las vicepresidente. declaraciones que hace Weizmann, un abogado norteamericano puede decir, ya ven el odio que se está manejando, cómo están adelantando opinión, más bien que hable acá Alejandro Toledo todo lo que tenga que hablar, porque hay también muchísimos políticos que estaban quebrados en la época antes de que ganara Alejandro Toledo, luego se hicieron millonarios, ahora gozan de un falso prestigio y sin embargo atacan a Alejandro Toledo. Entonces, que venga a hablar con todo y que se llegue al fondo del asunto. Pero ensañamientos, al menos yo, como político, no soy hombre que pone otra mejilla y voy a salir al frente. Porque que venga y que enfrente a la justicia, de acuerdo, pero si el Fujimorismo quiere irse a su 4ª década, recordando lo que fue el Fujimorismo, por tanto impidiendo que Keiko Fujimori sea presidenta, pues va a tener al frente gente que le va a salir. Que viene Alejandro Aguinaga a decir el Toledo, que esto, que el otro, por favor. O sea, ¿qué quiere ese señor protagonista de la década más corrupta de la historia del Perú? O los apristas que ya se olvidaron de los petroaudios y todo ese tipo de cosas. O sea, si quieren que se contamine la política política, la van a tener. Pero si quieren que haya un proceso justo, equilibrado y que llegue al fin del asunto, tendrán al frente el apoyo político del caso. Pero ensañamientos tampoco se pueden permitir. Bueno, correcto. Muy interesante tu posición, Juan, ¿verdad? Interesante lo que has dicho. Me parece justo, además, de que se conozca el paquete y sobre todo las relaciones que han habido más allá de... Ángel, quiero añadir algo más. A ver. ¿Qué más odio puede haberle tenido, por ejemplo, el presidente Belaúnde a Loré de Mola, que denunció una página 11 que nunca existió, que estaba vacía, y que fue causa de un golpe de Estado, y que ese golpe de Estado lo llevó al exilio de Belaúnde durante más de 10 años que estuvo exiliado en el extranjero, trabajando de universidad en universidad para sostenerse. ¿Qué más odio puede tener Belaúnde, por ejemplo, a Seoane, que lo expulsó de su partido y que denigró de él y se fue con Velasco después? O sea,
Belaúnde podría tener muchos odios a gente muy cercana a él. Sin embargo, nunca yo le escuché a Belaúnde Correcto, eso. decir nada contra Loémola ni nada contra Seoane. Entonces, a mí me extraña que el señor Baiman o otros más que han sido tan cercanos a Toledo, yo lo he conocido a Toledo, claro que sí, pero no he sido cercano a él, tan cercanos a él, salgan con tanto odio y diatribas durante tanto tiempo que han estado en silencio a atacar a Toledo. Entonces, no sé, pues, creo que deberían guardar un tipo de mesura, ¿no? Por lo menos. Sí, eso sería lo correcto. Miren, yo quería, correcto con lo que se ha dicho ahora, plantear otro tema, aprovechando que nuestro amigo Juan se encuentra en el norte del país, evaluar qué está pasando efectivamente, no con los desastres, sino con la respuesta que da el gobierno y la reacción de menoscabo que siente la gente y las autoridades ahí, que inclusive han amenazado, están planteando un paro y respuestas en Piura y en otras partes del país. Yo quería en primer lugar preguntarte rápidamente qué es lo que está pasando, cuál es la respuesta de este gobierno, se está probando eficaz o ineficaz más allá de los discursos. Tengo la sensación de que ahí se está incubando un problema de enorme dimensión, que si mañana se ligara al sur de alguna manera, la situación en el conjunto del país puede volverse realmente tenebrosa, terrible realmente. Bueno, sin más preámbulo, mi estimado, En primer lugar, en este caso primero preguntarle a mí. no, Invertimos bueno, si quieres ya empezamos por ti y terminamos con Víctor Andrés, ¿ya? Invertimos un poco el orden, es correcto, correcto. Está bien porque Juan está Pues avanzando más en tienes edad que razón, yo. tú vas a dar un testimonio en el sitio. Mira, en estos momentos yo creo que el problema ha dejado de ser meridional. Ya no se circunscribe solamente al sur del país. El Perú meridional, ese compuesto por el Cusco, Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, sigue en pie de protesta y el gobierno no está viendo la dimensión de lo que significa que pase la temporada de huaicos y que vuelvan a salir a las calles. Hoy día, por ejemplo, me decían periodistas cusqueños el ridículo que hacen los parlamentarios del Cusco, que cuando viajan a su terruño en la semana de representación van con gorra, con lentes oscuros y con mascarilla, como si hubiera epidemia de COVID para que la gente no lo reconozca. A ese nivel han llegado los parlamentarios en el Perú que no quieren que la gente los vea en el avión porque lo repudian. Un congreso con esos representantes, pues definitivamente no tiene ni una posibilidad de poder hacer algo por el bienestar del país. Y luego el norte, mira, yo estoy en Chiclayo en estos momentos por razones académicas, un premio que va a haber esta noche que le van a dar a Pancho de Canseco y a mí, y la verdad es que Lambayeque está desolado, estado de desastre, y peor aún está Piura. Veía la televisión local y veía las declaraciones de los alcaldes piuranos el día de hoy señalando que van de todas maneras al paro. Y acá en Lambayeque, en Chiclayo, acaban de expulsar a los ministros que se acercaban. ¿Por qué? Porque la situación es de deterioro y hay una gigantesca incompetencia. Esa gigantesca incompetencia se manifiesta, pues, en ministros que no conocen detalles o que plantean soluciones completamente fuera de lugar, o la propia solución de Alberto Tarola de pretender que cambiando el nombre a la Autoridad de Reconstrucción y Cambios por Autoridad Nacional de Infraestructura va a solucionar el problema. Eso me parece absurdo, que es lo que se está viendo el día de hoy en la Comisión de Descentralización del Congreso, y que lo único que va a generar es mayor decepción y mayor confusión en la ciudadanía. El Congreso no actúa fiscalizando a los ministros están demostrando una gigantesca incompetencia y el gobierno no sabe qué hacer. Por lo tanto, está sembrando la semilla del descontento social que va, creo yo, a empezar a generar graves problemas al país en muy pocos días. Esto que se viene en Piura, por si acaso Tumbes, solo que es más pequeño, ya está tomado, también por el abandono. Tendríamos Tumbes, Piura, Lambayeque y un Perú sureño que va a empezar a protestar nuevamente a pedido de los gobernadores regionales. Si a eso le agregamos que tenemos un Congreso incapaz de intermediar, pues simplemente creo que la crisis institucional va a iniciar con fuerza dentro de muy pocos días. Bien, a partir de tu diagnóstico, el tema va a pasar pues a ser un problema septentrional, el del Perú del Norte, cuyas causas evidentemente primero son los desastres naturales, pero la incapacidad gubernamental de darle atención y solución
sí va a generar problemas sociales y políticos. Y eso sí puede perfectamente en algún momento empatar con la protesta larvaria que está ahí soterrada, pero no extinguida. En eso estamos coincidiendo todos, esperando con los reclamos y con las protestas y, en fin, con todo lo que significa el sur del país. Ese sería el peor escenario, pero eso es lo que está más o menos pasando, y tú, creo que con el testimonio presencial que nos cuentas, estás graficando esa situación con todo su dramatismo. Víctor Andrés. Bueno, ya, yo creo que Juan tiene mucha razón. Quizás el grado de alarma que nos da eh, no sea tan preciso, pero sí hay una gran preocupación. Y yo creo que en Puno, en el sur, bueno, un amigo mío acaba de llegar de Cusco, están las cosas muy tranquilas en Cusco, la gente quiere trabajar, el turismo ha sido muy afectado, la gente vive el turismo. Hoy día el Cusco vive más del turismo que la agricultura y cualquier otra actividad. La agricultura en el PBI de Cusco es muy pequeña. El turismo aporta mucho más. Y en el caso de Puno, no es tan claro el tema, evidentemente, pero también parecería que se están acomodando a la situación. En el Perú, las tormentas duran poco y después todos se adaptan a las consecuencias de la misma. Todos se allanan, digamos, ¿no? Y parecería que en Puno está también pasando eso, aunque lógicamente también sigue habiendo un descontento, pero la sensación de necesidad de trabajar es mayor o se impone ante el descontento. Claro, pero es un tema, como dice Juan, es un tema complicado y delicado. Ahora, en el caso del norte, lo que está demostrando todo esto, primero que yo recuerdo haber estado en el Niño del 83, yo era secretario de Consejo de Ministros, fui con algunos ministros y luego con el propio presidente Belaúnde a Piura. Recuerdo haber llegado a la Plaza de Armas en un bote con remos. Llegué a la Plaza de Armas en bote, en remos, porque no podíamos, evidentemente, nadar desde el río hasta ahí, que era casi imposible, fuimos en bote. Y la gente estaba muy molesta y muy mortificada. Y ellos decían, los técnicos en ese momento, que había que esperar que bajen las lluvias para poder trabajar. Antes no se podía hacer nada. Entonces yo entiendo la preocupación de la gente, pero se hizo mucha obra, que gracias a esa obra hoy día Piura ha sufrido, pero no tanto. Pero esa obra debió continuarse y tuvo después algunas fisuras en la canalización del río que hizo que por las fisuras salga agua nuevamente. O sea, no se han reparado ni se han mantenido las obras que se hicieron en ese momento y las que se hicieron después, el año 97 y después hace poco. O sea, no ha habido continuidad de la obra. Lo que llama la atención y que demuestra que el país, la descentralización no ha funcionado, es que los que manejan defensa civil, que son las municipalidades, defensa civil depende de las municipalidades, ahora los alcaldes, claro, son nuevos, es cierto, pero la alcaldía es una sola. Miren atrás, los alcaldes se suman a la protesta. Cuando ellos tienen un tipo de responsabilidad compartida con el gobierno. Sí, el gobierno fracasa, es cierto, pero los alcaldes también, porque no hay un diseño anti lluvias, ¿no? En las ciudades. Las ciudades de Piura, de Chiclayo, Lambayeque no tienen en las calzadas, en las pistas, no hay inclinación, no hay drenaje, no hay alcantarillas. Eso no existe todavía. Y eso es culpa un poco de los alcaldes, sobre todo en las zonas de expansión urbana que no las han exigido los alcaldes y que después no hacen nada. Entonces yo creo que aquí hay una corresponsabilidad entre el gobierno local y el gobierno central, y sobre todo los alcaldes ahora enarbolan banderas de protesta cuando ellos son parte de la responsabilidad, de la irresponsabilidad que deberían asumir y que no lo quieren hacer. Entonces yo creo que hay que revisar un poco, no un poco, totalmente, las funciones
de los municipios, de los gobiernos locales y revisar el tema de la descentralización. Porque dinero, evidentemente hay, pero el tema es que todos los quieren manejar y nadie sabe cómo hacerlo. Bien, correcto. Efectivamente, más allá de las responsabilidades que creo que escapan, son plurales, son múltiples, son variadas, el hecho cierto es que por angas o por mangas la situación se viene convulsionando y la no respuesta por parte del gobierno, en este caso, hace que todos los rayos vayan pues a ese foco y pudiendo causar una situación verdaderamente lamentable. Eso es lo que yo avisoro y comparto la preocupación. Por eso este tema de los desastres naturales no son solamente un problema técnico, un asunto de ingeniería, un asunto de previsión, que por cierto lo es también, sino ahí se está alarmando una protesta político-social muy importante, que un gobierno tan precario, una situación de tanta inestabilidad luego del desastre de Castillo, puede realmente ser cualquiera de esas cosas, una chispita que puede terminar por encender toda la pradera. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa, ha sido muy interesante las opiniones, tanto por los casos de corrupción como por los temas de los desastres nacionales y la respuesta gubernamental. Hemos hecho un programa, repito, importante, hemos destacado cosas significativas. Yo quiero agradecer a todos ustedes, amigos, por seguirnos semana a semana en su programa Plataforma Democrática, agradecer las intervenciones de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput, siempre tan ilustrativas e importantes, y decirles simplemente que nos vemos la próxima semana con un nuevo análisis sobre lo que va a acontecer en los próximos días durante la semana en nuestro querido Perú. Muchas gracias y hasta la próxima.